Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión entonces vamos a explicar el tutorial de enzimas, que es un recurso necesario para que ustedes desarrollen la actividad 1 del curso de biotecnología. Bueno, entonces los objetivos de aprendizaje son que el estudiante aplique los conocimientos de biotecnología a las fermentaciones para la resolución de un problema específico, que el estudiante sea capaz de establecer relaciones coherentes entre los datos y la teoría científica, que les permita construir soluciones pertinentes a un problema y que el estudiante indague los temas relacionados con la biotecnología y las fermentaciones con el fin de ponerlos a consideración en la resolución de un problema. Para este tutorial es necesario que ustedes estudien la unidad de biotecnología de las fermentaciones, los sistemas de fermentación y el tema de biocatálisis. Igualmente, para estudiar estos temas, presentan ustedes o tienen dentro del entorno de conocimiento recursos didácticos tales como la OVA sobre fermentación, el Laboratorio Virtual 2 y la bibliografía sobre el tema. Para este tutorial vamos a hacer un recuento muy sencillo, muy básico, pero que ustedes deben profundizar en la unidad de biotecnología de las fermentaciones y obviamente en el tema de biocatálisis. Bueno, ¿qué son las enzimas? Son moléculas proteicas que actúan como catalizadores de una reacción bioquímica, es decir, aumentan la velocidad catalítica de dicha reacción sin alterar los productos que se generan al final de dicho proceso. Estas enzimas tienen unas características, y es que son catalizadores muy activos en medios acuosos y cada enzima actúa bajo condiciones específicas de temperatura, de pH, entre otros. Entonces vamos a tener que la velocidad de reacción de cada enzima va a depender de la temperatura óptima a la que trabaje. Entonces vamos a tener, por ejemplo, temperaturas que trabajan a menos de 30 grados centígrados, hay otras que trabajan entre 35 y 40 grados centígrados y hay otras que no tienen dificultad en trabajar por encima de los 100 grados centígrados, como en algunas bacterias termófilas. Igualmente, el pH es otro de los factores que se tiene que controlar porque cada pepsina va a tener un pH óptimo. Cada enzima va a tener un pH óptimo y en este caso, por ejemplo, un ejemplo es la pepsina, que aquí podemos mirar que actúa a un nivel muy ácido, entre 0 y 2. La ureasa es más que todo, digamos, un poco neutra, entre 5.5 y 7.5, mientras que la arginasa sí es básica y va a estar por encima de 10 su pH óptimo. Igualmente son catalizadores muy selectivos, pueden modificar un único enlace o un único grupo funcional en una molécula que tenga varias posiciones modificables. Es necesario que ustedes profundicen estos conceptos para mirar de cómo se forma y de qué se trata el complejo enzima-sustrato. Bien. Las enzimas tienen unas ventajas como productos biotecnológicos y es que transforman rápidamente los sustratos a temperaturas moderadas, a valores de pH cercanos a la neutralidad, tienen alta especificidad respecto al sustrato que distingue una mezcla compleja, así como respecto a la transformación química que lleva a cabo. Su actividad puede ser fácilmente controlada mediante un ajuste a las condiciones de la reacción química, o sea, se puede hacer inmovilización de la enzima, mejora las características de un proceso y su aceleración y mejora el producto. Se puede utilizar un proceso enzimático para cambiar el sabor o la textura de un alimento, que al fin y al cabo es para lo que se utiliza generalmente este tipo de enzimas en la industria alimentaria. Bueno, las enzimas pueden tener distinto origen, puede ser de origen vegetal, animal o microbiano. Entre las enzimas de tipo vegetal se encuentran las proteasas, como por ejemplo la papaína, que es un buen ablandador de carnes, carbohidrasas, como por ejemplo amilasas y betamilasas. Y entre enzimas de tipo animal están las estereasas, las lipasas, que se producen en la mucosa gástrica, específicamente en el páncreas, las fosfatasas, que se obtienen de tejidos animales como el óseo, el muscular, y la tripsina y la quimiotripsina, que se producen en el páncreas. Las enzimas de tipo microbiano provienen de bacterias, arqueas y hongos, y entre ellas hay una que nos interesa, que es la alfa-amilasa. Esta enzima es una
enzima que se utiliza en diferentes puntos de la industria y tiene por lo tanto una alta importancia a nivel comercial, lo que ha llevado a realizar una búsqueda continua de cepas productoras de esta enzima con el fin de garantizar una mayor producción y bajar los costos. En este sentido, se puede caracterizar la alfa-amilasa como una enzima termoestable, es decir, que funciona mejor y resiste altas temperaturas. El promedio de temperatura operativo casi siempre es entre 55 y 80 grados, con un pH menor de 6 y con una concentración de calcio entre 50 y 100 partes por millón para mejorar su rendimiento. Sin embargo, esto pues tiene que ser estandarizado de acuerdo a la alfa-amilasa obtenida de diferentes cepas. Los microorganismos que utilizan el almidón se conocen como amilolíticos y entonces esto significa que estos organismos tienen alfa-amilasa y que por lo tanto pueden utilizar este polímero para obtener energía. Por otra parte, el yodo se utiliza como un indicador de presencia de almidón, por lo tanto, al colorearse de color oscuro indica la presencia del polisacárido. Esto nos permite entonces a nosotros aquí darles el ejemplo de cómo, por ejemplo, se pueden aislar y se puede especificar si una cepa tiene actividad amilolítica o no. En este caso se han aislado diferentes cepas y se puede observar, por ejemplo, que hay unas cepas cuyo halo está completamente coloreado de oscuro y otras no. Por lo tanto, aquellas que están, que tienen el color oscuro, se va a observar que aquí tienen presencia de yodo y por lo tanto, pues podemos decir que esta cepa no es una cepa amilolítica. Al contrario de esta, que podemos decir que es promisoria para producción de alfa-amilasa, ¿no? Porque se mira que el halo está clarito igual que esta de acá. Bueno, los procesos de producción de enzimas microbianas se realizan mediante cultivos aeróbicos. En general, las enzimas se producen en pequeñas cantidades durante la fase de crecimiento activo, pero se acumulan en grandes cantidades en la fase estacionaria del crecimiento. Esto cuando se hace pues la curva de crecimiento es donde se puede observar estas cualidades. Las enzimas inducibles, como el alfa-amilasa, se producen solo cuando en el medio se encuentra el inductor. En este caso, pues en el sustrato tiene que estar entonces el almidón. La amilasa se produce mediante fermentación de sustratos. Durante la producción es importante entonces el control de factores como la temperatura, el pH y la presencia de compuestos que pueden ser químicos inactivantes. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, entonces a ustedes se les solicita que una vez profundicen en los temas que ya dijimos, empiecen a analizar el problema que les planteamos para que desarrollen la guía de la actividad 1. Entonces, vamos a suponer, este es un estudio hipotético, en donde se hizo un estudio comparativo de cepas nativas amilolíticas aisladas del suelo de diferentes lugares del departamento de Nariño, de las cuales se aislaron un número significativo de cepas productoras de amilasa. Para eso se realizaron diversos estudios con diferentes condiciones, como fueron pH, temperatura y velocidad de agitación, y se establecieron los resultados en tablas para hacer comparaciones de las cepas encontradas y de esto seleccionar la que más sea conveniente para su producción y posterior escalamiento. A continuación se presentan los resultados de los experimentos. Entonces, ustedes van a encontrar en el lado derecho de la diapositiva la explicación del experimento, de qué fue lo que se hizo, y en el lado izquierdo van a encontrar la tabla de datos de resultados de ese experimento. Entonces, aquí en este primer experimento lo que se hizo fue aislar las cepas y medir la zona de hidrólisis, como lo vimos en el ejemplo anterior, y tomar el tiempo de decoloración en minutos y con la temperatura de incubación. Entonces, la temperatura de incubación que fueron a 35, a 45 y 55 grados y el tiempo de decoloración que se obtuvo de cada una de las cepas. Esto que dice aquí, B3, B7, B8, B16, son los nombres pues, que los investigadores les dieron a las cepas amilolíticas encontradas. Bien, en el experimento 2 se hizo se midió el efecto de la temperatura y entonces aquí se varió la temperatura a 35, a 45, a 55 grados. Se colocó, se hizo la medición
de la actividad amilolítica, empezando a las 0 horas, luego a las 28, a las 48 y a las 72 horas, y aquí van a encontrar ustedes los datos diferenciales para cada una de las cepas. En el experimento 3 se hizo un control o se estableció la influencia del pH e igualmente entonces ustedes van a encontrar aquí los pHs a los cuales se sometió los cultivos a 6, a 7 y a 8, el tiempo en horas y las cepas que se trabajaron para saber cuál era su actividad amilolítica. Y por último, se tomó en cuenta también la velocidad de agitación. Se tomaron dos tiempos, que fue a 125 y a 150, y se tomaron a tiempo cero y a las 24 horas. Y las cepas que se deseaban estudiar. Y aquí se hacen las anotaciones de la actividad amilolítica. Teniendo en cuenta todos estos experimentos que se realizaron, entonces usted debe realizar la ponencia científica de acuerdo al modelo de Toulmin, donde plantee cuál de las cepas estudiadas escogería para llevarla a la etapa de producción. Recuerde tener en cuenta los parámetros para realizar la ponencia. Primero plantee la hipótesis, es decir, especifique explícitamente cuál sería la cepa que usted escogería. En la segunda parte es donde usted debe realizar la justificación teórica, es decir, por qué usted escogería esa cepa y debe basarse en los datos arrojados por el experimento y debe obviamente establecer relaciones con la teoría. Luego va a tener que respaldar sus argumentos con resultados de otros estudios científicos, es decir, de otros artículos que muestren resultados de cepas promisorias de amilasa. Y también va a proponer posibles excepciones a su hipótesis y los experimentos necesarios para que se rectifiquen estos resultados. Y por último, debe exponer claramente sus conclusiones. Es decir, usted debe mostrar aquí una clara coherencia, como habíamos dicho, y es el propósito del ejercicio, una clara coherencia entre la relación entre los datos, el análisis de esos datos y la teoría que lo fundamenta, de tal manera que usted pueda así sustentar la hipótesis que plantea. Bueno, entonces le deseo muchos éxitos y cualquier duda, por favor, contáctenos en el Skype que aparece en la pantalla, lo mismo que al correo electrónico o al correo interno del curso. Muchas gracias y muchos éxitos.